Capítulo 3. El camino de las lágrimas. Tristeza y dolor, dos compañeros saludables. En el lenguaje de todos los días solemos equiparar el dolor con el sufrimiento y la tristeza con la depresión. Si buceamos en las etimologías del duelo, encontraremos que más allá de la hablada relación con el dolor, existen además otras derivaciones interesantes. Una es la que relaciona el origen con duelo, que quiere decir batalla, pelea entre dos, y que sugiere que en el proceso interno de la elaboración de una pérdida se establece una lucha, un duelo de hegemonías entre la parte de mí que atada a la realidad acepta la pérdida y la que quiere retener, la que no está dispuesta a soltar lo que ya no está. La otra derivación lingüística se vincula a dolos, que quiere decir engaño, estafa, falsedad, y que nos lleva a pensar en el engaño de todos los que nos han ayudado a creer que podríamos conservar para siempre lo que amábamos y que todo lo deseado podría ser eterno. Dolor es igual a pena. Duelo igual a guerra como enfrentamiento entre dos partes. Dolor igual a engaño de la eternidad. Vamos a recorrer este camino poniendo el acento en la vinculación del duelo con el dolor por lo perdido. Pero no olvidemos que una guerra sucede en nuestro interior y que el bando de los buenos es el que quiere aceptar que lo ausente ya no está. No olvidemos que transitamos este camino soportando la frustrada decepción de confirmar que la infantil creencia de las cosas eternas se ha estrellado contra la realidad de una muerte. Vamos a hablar por ahora de un duelo normal, dejando el duelo patológico para más adelante. Asociamos inevitablemente la palabra duelo con la muerte, pero voy a repetir muchas veces en este libro que el proceso de la elaboración de un duelo sucede, o mejor dicho sería bueno que sucediera, frente a cualquier pérdida, definiendo como vivencia penosa la situación interna frente a lo que ya no está. Es decir, un duelo puede generarse también a partir de una acción voluntaria, como decidir mudarme o dejar a alguien, y también desde hechos ineludibles, como el paso del tiempo, por ejemplo. Frente a la vivencia de la pérdida, el proceso de duelo se establece para poder seguir adelante en nuestro camino, para poder superar la ausencia. Pero en este camino, que es el de las lágrimas, se nos presentan también algunos senderos que nos alejan del final. Uno es un supuesto atajo, otro un desvío que conduce a una vía muerta. Negación. Camino de las lágrimas. Dolor más tristeza más superación, sufrimiento. Tres maneras de recorrer el camino frente a la pérdida. Pero no existe más que un camino saludable, el del proceso de elaboración del duelo normal. La negación de la pérdida es un intento de autoprotección contra el dolor y contra la fantasía de sufrir. Si bien es cierto que, como veremos, una etapa normal del recorrido puede incluir un momento de bloqueo de la realidad desagradable. Lo consideramos un desvío cuando la persona se estanca en esa etapa y sigue negando la pérdida más allá de los primeros días. La negación es una forma de fuga, un vano intento de huida de lo doloroso. Y digo vano porque la negación nos lleva al punto de partida. No resuelve nuestra pérdida, solo la posterga y apuesta a que lo podrá hacer eternamente. El negador vive en un mundo de ficción donde lo perdido todavía no se fue, donde el muerto vive, donde lo que pasó nunca pasó. No es el mundo mágico donde todo se resolvió felizmente, sino la realidad detenida en el momento en que todo estaba por comenzar. El universo congelado un instante antes de enterarme de lo que hubiera preferido no enterarme. El desvío hacia el sufrimiento, en cambio, es la decisión de no seguir avanzando. Es una especie de pacto con la realidad que conjuga un mayor dolor ante la posibilidad de tener que soltar lo perdido y mi deseo de no soltarlo nunca. Y entonces nos detenemos y nos apegamos a lo que se fue, instalándonos en el lugar de sufrimiento. Sufrir es cronificar el dolor, es transformar un momento en un estado,
es apegarse al recuerdo de lo que lloro para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no renunciar a eso, para no soltarlo aunque el precio sea mi sufrimiento. Una misteriosa lealtad con los ausentes. En este sentido, el sufrimiento siempre es enfermo. Es como volverse adicto al malestar. Es como evitar lo peor eligiendo lo peor. El sufrimiento es racional, aunque no sea inteligente, induce a la parálisis, es estruendoso, exhibicionista, quiere permanecer y necesita testigos. El dolor, en cambio, es silencioso, solitario, implica aceptación, estar en contacto con lo que sentimos, con la carencia y con el vacío que dejó lo ausente. El sufrimiento pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. Para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. El proceso de duelo siempre nos deja solos, impotentes, descentrados, irresponsables, pero sobre todo tristes. El dolor conecta con un sentimiento, la tristeza. Una emoción normal y saludable, aunque displacentera, porque significa extrañar lo perdido. Aunque la tristeza puede generar una crisis, permite luego que uno vuelva a estar completo, que suceda el cambio, que la vida continúe en todo su esplendor. La más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final. En cambio, el sufrimiento podría no terminar nunca. La manera en que podría perpetuarse es desembocando en una enfermedad llamada comúnmente depresión. Por si no queda suficientemente claro, la depresión no es tristeza, y el uso popular indistinto es un gran error y una fuente de dañinos malos entendidos. La depresión es una enfermedad de naturaleza psicológica que, si bien incluye un trastorno del estado del ánimo, excede con mucho ese síntoma, partiendo del significado de depresión como pozo, hundimiento, agujero, presión hacia abajo o aplastamiento. Entenderemos la enfermedad como una disminución energética global que se manifiesta como falta de voluntad, ausencia de iniciativa o falta de ganas de hacer cosas, trabajos, actividades, etc. En la afectividad se expresa como tristeza, vacío existencial, culpa, sensación de soledad. En la mente se crea pesimismo, acrecentamiento de pensamientos cada vez más dominantes de inseguridad y temor. Hay que sumar todas las características de una enfermedad para poder diagnosticarla. Quiero decir, que una persona se sienta triste o pesimista o insegura o se encuentre desganada no necesariamente garantiza que esté deprimida. El diagnóstico de depresión es competencia del especialista y no de las evaluaciones de las revistas que empiezan con el supuesto test de este estilo. Si usted sacó más de 15 puntos, está deprimido. No. Entre muchas otras cosas, porque también se puede estar deprimido sin padecer ninguno de los síntomas clásicos de la depresión. Según su causa, las depresiones se suelen dividir en externas e internas. ¿Cuáles son esas causas externas? Las desilusiones afectivas, los conflictos interpersonales, la marginación o aislamiento por parte de otras personas, la jubilación, los problemas económicos, la muerte de un ser querido, un fracaso matrimonial, etc. La mayoría de estas depresiones, el factor desencadenante aparece para sumarse a otros hechos del paciente, no tan circunstanciales. Baja capacidad de frustración, miedos patológicos, preocupaciones prolongadas, pesimismo, tensión nerviosa, fobia social, tendencia al aislamiento y a la soledad, personalidad dependiente, fuerte añoranza del pasado, rigidez de pensamiento y, por supuesto, duelo patológico. Los deprimidos tienden a deformar sus experiencias, a malinterpretar acontecimientos tomándolos como fracasos personales. Exageran, generalizan y tienden a hacer predicciones negativas del futuro. Conocer estas causas puede servirnos como ayuda para salir de una depresión o como prevención, si no se está en ella, porque la clave para solucionar el problema se encuentra en el nivel de comprensión y de cambio en la forma de encarar estas vivencias. Si el individuo deprimido
pudiera mejorar lo que opina de sí mismo, del mundo, de sus propios pensamientos, si no olvidara practicar alguna actividad física y centrar la atención en comunicarse con personas más optimistas y escucharlos atentamente, si escuchara a Mozart, asistiera a cursos, desarrollara su creatividad e intentara ser más útil a la sociedad a la que pertenece, podríamos decir sin duda que ha mejorado su pronóstico y por ende su futuro. Un paso más allá de la depresión podríamos hallar aún la melancolía. Ya en 1917, Freud comparaba el duelo con la melancolía, porque en ambos casos existe lo siguiente: un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la cancelación de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones psíquicas. La diferencia entre ambas es que en la melancolía existe además una pérdida del sentimiento de sí. Dicho de otra forma, en el duelo es el mundo el que se muestra empobrecido, mientras en la melancolía, además, el propio yo del sujeto el que está vacío, devaluado, despreciable y aún más invadido por una visión del futuro llena de expectativas negativas. El melancólico está seguro de que su sufrimiento continuará indefinidamente. En el duelo puede localizarse fácilmente qué es lo que se ha perdido, mientras que el melancólico ya no sabe o nunca supo lo que ha perdido, porque lo que ha perdido es su conciencia del propio yo. De alguna manera, los duelos patológicos nos conectan con lo que ocurre en la melancolía. Ante la pérdida del objeto, el sujeto, en lugar de retirar la energía psíquica, la libido, depositar en el objeto desaparecido y dejarla libre para desplazarse a otro objeto, se retrotrae al yo y ahí se queda, identificándose con el objeto perdido. Freud dice que la angustia es la reacción ante el peligro que supone para la integridad del sujeto la pérdida del objeto, mientras que el dolor y la tristeza son la verdadera reacción ante el examen de realidad que me priva de algo. Cada tipo de pérdida implica experimentar algún tipo de privación y las reacciones suelen ser en varias áreas: psicológicas, físicas, sociales, emocionales y espirituales. Las reacciones psicológicas pueden incluir rabia, culpa, ansiedad o miedo. Las reacciones físicas incluyen dificultad al dormir, cambio en el apetito, quejas somáticas o enfermedades. Las reacciones del tipo social incluyen los sentimientos experimentados al tener que cuidar de otros en la familia, el deseo de ver o no a determinados amigos o familiares, o el deseo de regresar al trabajo. Las reacciones emocionales pueden redundar en extrañar, recordar, llorar o patalear como un niño. Las reacciones espirituales pueden incluir el cuestionamiento de la fe, la búsqueda de nuevos referentes religiosos, el ingreso a vivencias de búsquedas mágica de contacto con el pasado. La respuesta cultural, en el caso de la muerte de alguien, es diferente en cada tiempo y en cada lugar. Hay reglas, costumbres y rituales para enfrentar la pérdida de un ser querido, que son determinados por la sociedad y que forman parte integral de la ceremonia del duelo. Pero, a pesar de las diferencias, en cualquier entorno, el proceso del duelo normal induce a liberarse de algunos lazos con la persona fallecida, lo cual es indispensable para reintegrar al que queda al ambiente en donde la persona ya no está y construir nuevas relaciones para conseguir reajustarse a la vida normal. Esta actividad requiere mucha energía física y emocional y es común ver a personas que experimentan una fatiga abrumadora. Este agotamiento no debe caratularse de depresión porque muchas veces es una vivencia transitoria en un duelo absolutamente normal. El resultado de afrontar el dolor. El resultado de afrontar el dolor. Cuesta trabajo poder soltar aquello que ya no tengo, poder desligarse y empezar a pensar en lo que sigue. De hecho, esto es para mí el peor de los desafíos que implica ser un adulto sano. Saber que puedo afrontar la pérdida de cualquier cosa. Este es el coraje, esta es la fortaleza de la madurez,
saber que puedo afrontar todo lo que me pase. Inclusive puedo afrontar la idea de que alguna vez yo mismo no voy a estar. Quizás pueda, por el camino de entender lo transitorio de todos mis vínculos, aceptar también alguna de las cosas que son las más difíciles de aceptar. Que no soy infinito. Que hay un tiempo para mi paso por este lugar y por este espacio.